La pluma, por tanto, es un fenómeno cultural y social, queremos insistir en esto, y existe, por tanto, una mirada que está entrenada para reconocer la pluma según el contexto en el que ésta se despliega en un cuerpo. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Las glosas, un apunte breve de punzadas sonoras, con Paula Ducay e Inés García. Paula, Inés, Ducay, García, Jiménez, Hernández. Me he tardado ¿Se te ha olvidado? medio segundo, ¿eh? Se te ha olvidado. Se demuestra que estamos a las puertas del verano y que yo de verdad ya no doy más de sí, chicas. Qué bien Con estamos estas aquí, neuronas, qué bien estamos aquí en nuestros sillones, en con nuestra- este terciopelo, nuestras queridas glositas. en estas queridas glosas. Es la última glosa de la temporada, chicas. Esto nos da pena, pero también en algún momento las cosas tienen que parar para que podamos todas descansar, para que vosotras podáis leer tranquilamente el texto que os proponemos, que no lo proponemos nosotras realmente, lo propone uno de los doctorandos de la UOC, concretamente Jairo Sánchez García. Sí, Qué bien he hilado esto, ¿eh? muy bien hilado, sí. Estamos trabajando, como ya sabéis, que tenemos un montón de glosas ya con la Universidad Oberta de Cataluña y estamos trabajando con distintos investigadores de la Escuela de Doctorado, que ya nos hace mucha ilusión cuando abres la web de Punzadas y le das a las glosas. Hay un Y montón de aparecen ahí cosas, todas ¿eh? las glosas con sus textos. La verdad que qué bonito. Sí, nos gusta mucho. Ahora en un minuto os contamos qué texto es, qué texto nos ha propuesto Jairo. Venimos con un tema fascinante, la verdad, que nunca habíamos hablado, ni aquí ni en Punzadas Sonoras, que nunca nos habíamos realmente parado a pensar. Sí, no lo digas, No lo voy a para que decir, sea misterioso. no lo voy a decir. Está en el título, pero no lo voy a decir. Queríamos recalcar que es la última glosa de la temporada, queríamos despedirnos de las glosas. Igual hay oyentes, esto me gustaría saberlo, creo que va a ser difícil, pero que solo escuchen las glosas. En ese caso, adiós. Hasta la temporada que viene, esperamos poder seguir sacando Ya, no sé esto si habrá alguna adelante. entidad de ese Sería tipo, increíble, me gustaría mucho conocer a esta gente. Algún monje de San Millán de la Cogolla. Algún monje que San haya Millán llegado de a la Colonia. nosotras por Colonia. esa vía. Sí, efectivamente. Queríamos volver a agradecer que las glosas no podrían existir sin el trabajo de Radio Primavera Sound y sin los colaboradores. La UOC es nuestro colaborador más acérrimo. Es la institución con la que más glosas hemos hay un hecho, montón ya. lo cual muchísimas gracias. Concretamente, chicas. 5 Cinco. va a ser con esto. Por apostar por esto, y también queríamos agradecer a Sideral, a Avalon, al CCCB, SSB y a Sexto Piso, que han sido las otras entidades editoriales productoras con las que hemos colaborado, porque bueno, también es última glosa, estamos cerrando, ¿sabes cómo estamos, Inés? Ministeriales. Ministeriales. Porque ¿de dónde venimos? No, espera. A ver. Previamente quería decir, porque también ministeriales estamos un poco por este entorno, ¿no dirías? Que quería dar las gracias también a la República Independiente de la Sí. Radio, que es nuestra casa sonora, porque siempre nos preparan esta escenificación que es Sí. muy elegante. Es muy elegante y ministerial. Y ministerial. No sé yo de qué ministerio, ¿eh? Tenemos mucho foco en la cara, entonces a veces hace que tengamos como... rasgos distintos en las glosas. De repente parece que no hemos dormido, que seguramente es verdad. Sí, efectivamente. Pero estamos aquí como dos. ¿Sabes cómo la gatita, nuestra gatita el otro día, Sí. que puso las patitas de una manera una encima de la otra? Sí. Y parecía... Y dobló una patita. Y yo le dije, ¡ay, qué señoritinga! Qué señoritingas, sí. Nos veo señoritingas Somos en señoritingas. las glosas. Estamos señoritingas. Pero también estamos ministeriales porque... Esto, Sí. chicas, chascarrillo de antes de empezar. Luego ahora nos Chascarrillo. metemos en el texto, obviamente. Chascarrillo. Nada, hemos estado esta mañana en la presentación del flan. Del flan. Del flan. Chicas, hemos ido a la presentación de un flan. Es un flan muy especial. Del plan del fomento a la lectura, que se llama Leer es un derecho y que bueno, han dicho cosas muy guays, nos han contado un poco y nos ha pasado lo que siempre nos pasa en estos entornos, es que de repente nos vemos hablando con el ministro, que es una persona El muy ministro de agradable Cultura. y muy alta. Y entonces, ¿qué sucede en estas interacciones entre nosotras y el ministro Urtasun? Que Inés se calla y hablo yo. Yo sonrío mucho y asiento Ya. y miro hacia arriba porque me pasa como Es que es muy alto. 7 metros. Y entonces yo llevo todo el peso de la conversación. Que han tampoco sido 2 minutos. muy elocuente. Y, oye, perdona, bonita. O sea, ¿qué dices? ¿Qué pensará el ministro de la conversación que hemos El mantenido? ministro es muy majo, nos pregunta que cómo nos va.
Nos dice, Entonces, os veo por ahí y tal, estuvimos en no sé dónde. Y yo, pues sí, señor ministro, efectivamente. Nada, han sido 2 minutos. Paula saca a siempre es muy a majo. su rama más... Yo saco a Mari Pauli, que es mi Mauripáulica, faceta relaciones públicas. que es señoritinga, pero Bueno, no en este sentido así elegante, señoritinga, que es que no sé si señoritinga es peyorativo, Es que- pero a mí me encanta. vale, pues adelante, defendamos te esto. gusta? Bueno, A mí me encanta el Vale. término. La gatita es súper así. pues bueno, sí. entre la gatita y el ministro, tío, de verdad, estamos teniendo una conversación como de, no sé, perdonadnos. Pero no, como que sacas esa faceta así como de repente eres... Ya está con ¿sabes? sus onomatopeyas que nadie entiende. Sí. Que sí, que... Elocuente, sociable. sociable. Dinámica. Dinámicas. Me he puesto dinámica, ¿eh? Sí, totalmente. Te Me he pones puesto súper dinámica con el Y ministro. yo, sin embargo, Inés hace... soy una tortuga en su caparazón asomando solo Ay. los 2 ojillos así. Sí, tal cual. Y ya está. Pero muy bien, nos complementamos. Sí, También hemos estado con Belén Gopegui, sí. que está por allí, que la amamos. Con Fernando, nada, Con nuestras Fernando personas Flores, favoritas, sí. nada, esto ya yo... Ha sido muy agradable. Lo contaremos nosotros. Y nos han dado a desayunar unas cosas, la verdad, Tío, bastante... yo no he aprovechado, tengo un hambre que me muero. Inés se ha comido todos los canapés financiados por el Ministerio de Cultura y yo tengo hambre. Nada, no he sabido aprovechar No he el sabido, ¿no? desayuno Claro, estás ahí a socializar y yo estoy No estoy a socializar, estoy- comiéndome los donuts chiquitos esos que había que eran majísimos. Bueno, Bueno, yo creo que hay que empezar. hay que empezar ya a glosar, Sí. que si no nos van a llamar la atención de San Millán de la Cogolla. Sí, de verdad. Nos van a decir, chicas, glosas Chicas, mejor y más. Os estáis pasando Iba a de decir tiempo. que en la Feria del Libro de Madrid, que hemos estado paseando por ahí, en la sección de Castilla y León, tienen cosas de glosas. Sí, Las glosas silenses. que no las emilianenses. Y yo diciéndole a Paula, la competencia. Pero no, Literal la competencia. todas las glosas son bienvenidas. Todas las glosas. Y más No discriminamos. Las de Santo Domingo de Silos, un sitio Efectivamente. mágico, increíble. No discriminamos glosas por su lugar de procedencia y origen. No. Somos abiertas. Sí. Fronteras abiertas para las glosas. Cualquier glosa que nos queráis presentar. No hay prioridad nacional de las glosas No, por favor, en no punzadas hay prioridad sonoras. nacional en ninguno de nuestros ámbitos vitales. Que iba a decir que nada, ya empezamos a glosar, ¿eh? Que esto se nos ha ido Hemos de las desbarrado, manos. pero yo creo Se que nos la ha ido de gente las manos. que aprecia el Es desbarro. nuestra glosa 6 más minutos de delirante. desbarro. Bueno, empezamos Dale ahí. con la contextualización del texto, ¿vale, chicas? Porque hoy glosamos un artículo académico, esto lo hemos hecho mucho con la UOC, porque al final es una oportunidad genial y ya sabéis que nos encanta esto, ¿no? De llevar un poco las investigaciones más allá de la academia y que puedan llegar a un público más amplio, sobre todo cuando son temas tan interesantes como este y tan originales y, no sé, nos ha gustado un montón, la verdad. Ha sido meternos a una piscina que nunca habíamos nadado. Esta es la imagen que Muy se me ha buena venido. metáfora. ¿Cómo se llama el texto? Emplumes, la producción social de la pluma, que nos lo ha propuesto Jairo Sánchez García, como ya hemos dicho antes, y que está escrito por Jairo Sánchez García y Begoña Enguix. Esto quiere decir que es la primera vez que esto nos hace muchísima ilusión, que el texto propuesto está coescrito por la persona que nos lo ha propuesto a su vez. Así que también ha sido una oportunidad porque al final la persona que ha escrito el texto pues ha escrito el texto, Ha ¿no? escrito el texto, por Claramente, tanto conoce muy bien el texto. claro, y te puede hablar de ello pues de una perspectiva particular que nunca habíamos podido tratar porque siempre los textos habían sido pues de otras personas. Como siempre, tenéis disponible el texto en nuestra web y también lo hemos dicho ya, pero repetimos que Jairo investiga en la Escuela de Doctorado de la UOC, que le citaremos mucho porque aparte de la participación que va a hacer a través de audios, como ya sabéis, que siempre intentamos que esté la voz de los investigadores y las investigadoras, también hemos tenido reuniones con él, entonces bueno, un poco vamos a ir contando todo esto que él nos ha ido contando. La otra autora del texto, que como decía es Begoña Enguix, es su directora de tesis, ¿no? Porque Jairo trabaja en las áreas de estudios de género, estudios LGTBIQ+, y sociología y antropología del cuerpo, y en su tesis analiza un tema que es la producción social del afeminamiento entre jóvenes queer de la ciudad de Barcelona. Un tema, la verdad, fascinante. Y nos ha enviado el primero de los audios que vamos a escuchar, en el que nos habla del texto, de su enfoque y también de su importancia. Este artículo es parte de la primera obra colectiva de estudios focalizados en eso que comúnmente llamamos pluma, un fenómeno que hasta el momento ha recibido escasa atención. No solo por esto el artículo es importante para mí, sino porque también el afeminamiento es el objeto de estudio de mi tesis y porque refleja mi acercamiento, de la mano de mi directora Begoña Enguix, a una serie de teorías con las que me vengo sintiendo cómoda últimamente. La idea de fondo es bastante representativa de mi pensamiento sobre el género y sobre la propia existencia social, y es que los caminos de género que recorremos no están definidos de antemano. No hay norma social o presagio esencialista capaz de definir de una vez para siempre lo que somos. En la medida que nos caracterizamos por la apertura al mundo, siempre existe la posibilidad de devenir algo distinto, algo nuevo, cuya forma dependerá de los ensamblajes que habitemos y que contribuyamos a producir.
Bueno, muchas gracias, Jairo, por este audio tan elocuente. Creo que es muy interesante cómo se incide en la idea de que la identidad es algo cambiante y de que los elementos que nos conforman no son fijos ni inmutables, que es una idea que vamos a analizar un poco. Y además Jairo introduce ya la noción de ensamblaje, que va a ser crucial para entender este texto, así que vamos a ir avanzando un poco, pero primero queríamos contaros exactamente qué es lo que vamos a hacer con el texto, porque al ser un artículo académico tiene varias secciones y vamos a glosar el artículo entero, pero nos vamos a centrar más en profundidad en algunos apartados concretos, como en la introducción, en la mirada teórica, que está en la segunda parte, en lo que hemos llamado la chicha, es decir, donde están las ideas así que más jugosas nos han parecido, y en las conclusiones. El tercer apartado nos lo vamos a saltar un poco porque explica la metodología que se ha empleado, que evidentemente a la hora de hacer una investigación es crucial que haya una metodología y se explique, pero solo deciros que el artículo y sus ideas están basados en 2 investigaciones empíricas. La primera, que se hizo con una muestra de personas que han sufrido plumofobia, se les reunía y se les preguntaba, se les hacía ciertas preguntas, y la segunda con una muestra un poco más diversa de personas no necesariamente homosexuales, de procedencias diversas y orientaciones sexuales diversas. Y entonces se hacen entrevistas a estos individuos, a estas personas en grupo, tanto en grupo como individualmente, y se les lanza la pregunta de ¿qué consideras tú que es la pluma? ¿No? O sea, esto es, digamos, el punto de partida de la investigación. Claro. Vamos a ver, de hecho, ya metiéndonos un poco en materia, qué ideas concretas se proponen, porque lo que hacen las autoras es entrelazar estos resultados de la investigación que podríamos decir más empírica, ¿no? Que tiene que ver con interactuar y hacer preguntas a estas personas, y también lo que es más está más vinculado a las ideas o las intuiciones teóricas o conceptuales que van apareciendo. Y es que en el texto, como ya adelantaba Jairo en el audio, no se adopta un enfoque biológico o esencialista, es decir, que se entiende que la pluma no es un fenómeno natural, no se nace con pluma, podríamos decir. El enfoque elegido es más bien el sociocultural, entendiendo que lo que se llama el emplume es, y cito el artículo, un proceso a partir del cual un cuerpo se muestra y percibe con pluma. Es decir, que se trata de una mirada procesual y no biológica. A lo largo del todo el texto, como adelantaba Paula, hay un concepto que es fundamental, que es el ensamblaje, que, glosando una frase concreta, dice: viene a ser una metáfora que nos ayuda a pensar lo social como estructura, sistema y dispositivo. Y es que el ensamblaje es un concepto que propusieron Deleuze y Guattari, estos 2 filósofos franceses que siempre nos hacen gracia en su binomio. Yo eso iba a comentar, que no sabemos de dónde viene, pero Inés y yo siempre nos dan ataques de risa cuando escuchamos Deleuze y Guattari. Una broma interna. Ahí hay algo que se activa en nuestro cerebro. Pues pero bueno, ellos proponen este concepto, además de otros muchos interesantísimos, que sería el ensamblaje, que en original es agencement. Gracias, Paula. No me lo he inventado, pero me he tirado el pisto en francés. Sí. Agencement. Sí, que tiene que ver con el rechazo a lo unitario, a la esencia. Esta es la idea que para mí más se transmite a lo largo de todo el artículo, que prima mucho más el devenir, el proceso, la conexión entre los cuerpos y los eventos, que una mirada que fuera mucho más, pues eso, unitaria y que apele a lo esencial. No vemos un todo coherente, sino, se dice en el artículo, un todo hecho de partes heterogéneas, ¿no? Citan las autoras. El ensamblaje, por tanto, es lo relacional, productivo, heterogéneo, y que está constituido por flujos de agencia y creadores de territorios que se explica que están en permanente devenir. Y este concepto, que sé que puede resultar un poco abstracto, pero tiene su sentido porque es lo que sirve como marco teórico en todo el artículo, en el que lo que se estudia es los elementos cuerpo, género y sexualidad para explorar la pluma como ensamblaje, ¿no? La pluma, de nuevo, no como algo que tenga una explicación única que apele a lo biológico, a lo esencial, sino más bien como un ensamblaje en el que todos estos elementos tienen un lugar, ¿no? Juegan un papel. Claro, interactúan entre ellos, se transforman, devienen, por eso esa idea del movimiento. Sí, es verdad que es un concepto súper interesante que yo no me sonaba haberlo visto en otros sitios o desde luego no habíamos pensado sobre él, y ahora vamos a intentar que se entienda todo muy bien, haciéndonos esta pregunta de qué es la pluma desde la perspectiva concreta del ensamblaje. Esto tiene mucho que ver con los rasgos gestuales y los rasgos del habla, o sea, se
se pone en conexión la pluma con todo esto y dicen las autoras que importa más cómo se dice algo que qué se dice. O sea, la manera de decir de una persona importa más que aquello que dice, ¿no? No tiene tanto que ver con otras cuestiones como la forma de vestir, por ejemplo, sino con estos códigos gestuales y estos códigos de habla que, sin embargo, y este matiz es muy importante, no son la pluma en sí. O sea, ellos no dicen que un gesto sea la pluma, sino que tiene muchas más capas. En el artículo se dice, la pluma no es inherente al gesto o al habla, sino que el gesto habla deviene pluma al ensamblarse con otros elementos. Esto que decía Inés, de que se necesitan todas esas cosas para dar lugar a lo que entendemos como pluma. Jairo nos ponía un ejemplo, para entender esto un poco mejor, que es el gesto de mover las muñecas al hablar, ¿no? Un gesto que quizá muchas personas de manera intuitiva podemos tener asociado a una persona con pluma. Dice, es un gesto que se relaciona con la pluma porque existe un proceso social de ensamblaje. Ese gesto experimenta un proceso social que es relacional, que hace que se transforme en pluma, que lo concibamos como pluma. Y este proceso tiene que ver con la articulación de distintos elementos, como el propio gesto, el cuerpo, las normas de género o la mirada que se posa sobre ese gesto. Se trata de un proceso social a través del cual pues, ese gesto se transforma en pluma. No es que ese gesto sea la pluma en sí. Claro. Justo. De hecho, la pluma se entiende todo el rato en el texto como una relación entre una serie de elementos. No es el gesto en sí, sino la interacción entre los gestos, la mirada, como decías, de la persona que lee eso como pluma, todos los modelos culturales, las normas de género que nos dicen qué es masculino y qué es femenino, los cuerpos concretos que producen o en los que se producen dichos gestos. Entonces se define en relación con el concepto de afeminamiento, que también aparece muy pronto en el artículo, porque las autoras citan a Foucault y la idea de norma, que apela a la posibilidad, dicen, de inteligibilidad del campo social, que es básicamente lo que es legible en el campo social o esas normas que articulan cómo leemos un gesto determinado, como por ejemplo como masculino, como femenino, o que un gesto sea leído en concreto como afeminamiento, ¿no? Y en este marco normativo, la pluma, y esto me parece que es muy interesante, supone un descuadre o incoherencia con respecto a la configuración de estas normas. ¿Esto qué quiere decir? Que un cuerpo leído como el de un hombre se supone que está asociado a él ciertos gestos que están asociados, de nuevo, a lo que es la masculinidad o ser masculino, y sin embargo, cuando la pluma aparece ahí, ¿no? Podríamos poner este ejemplo concreto, pero también otros muchos, de repente hay un descuadre o incoherencia con respecto a esa idea de lo que es ser un hombre, o de los gestos que un hombre debe integrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pluma pues propone, digamos, un pequeño terremoto en ese como contexto social que está integrado a través de normas concretas. En el artículo se dice, la pluma cuenta con el potencial de trastocar uno de los presupuestos básicos del sistema de género, el que sostiene que la masculinidad emerge del cuerpo de los hombres. Claro, no necesariamente esto es así, ¿no? Es fundamental para entender este ensamblaje el papel que juega el cuerpo, que de nuevo es solo uno de los elementos que constituyen el ensamblaje de la pluma. Cuando pensamos en personas con pluma, pensamos habitualmente en estos gestos y en estas expresiones corporales. Y este momento del artículo académico que estamos glosando es fundamental porque ahí se explica que no es lo mismo un gesto que está relacionado con la pluma que se da en un cuerpo que en otro. O sea, no tiene el mismo significado si se percibe como, por ejemplo, citan un cuerpo de mujer cis, pues tú y yo, por ejemplo, un cuerpo de un hombre ciscapacitado o de un hombre cis discapacitado, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en este movimiento de muñeca, ¿no? Que es un ejemplo muy fácil y fácil de visualizar. Y en un caso podemos percibirlo como un gesto, digamos, normal, que sí que encaja en todas estas nociones que tenemos preconcebidas. En otro caso se puede leer como pluma o en otro caso se puede leer como deficiencia de ese cuerpo o, ¿no? Movimiento involuntario de ese cuerpo discapacitado, ¿eh? Estos son ejemplos, ponemos podrían ser cualquier otro, ¿no? Hay miles de ejemplos. Entonces la pluma no está localizada en un gesto o en un cuerpo de manera arbitraria, sino que se inscribe en esta red de elementos que conectan este ensamblaje y que hace que percibamos algo como pluma, ¿no? Queremos insistir mucho en esta idea de que ellos, las investigadoras en el artículo, no dicen que X, no hacen una lista de gestos que leemos automáticamente como pluma, sino que inscriben la pluma en un contexto social específico, en una mirada específica que está entrenada para leer la pluma, ¿no? Y que tiene mucho que ver con las normas de género y con muchas otras cosas, muchos otros elementos como el afeminamiento y esta idea que es muy interesante de no solo que ahora la vamos a explorar un poco más, pero que quizá no solo se da la pluma en hombres homosexuales, ¿no? Que creo que es lo que todos
pensamos de manera automática, ¿no? Cuando nos dicen que es una persona con pluma, pues piensas, no sé, en un hombre gay que tiene, ¿no?, estos gestos o que leemos de esta manera. Sí, de hecho, otro de los elementos por los que el artículo va avanzando es el cuerpo. Nos podríamos preguntar cómo es el cuerpo emplumado, que como dices, en muchos casos diríamos que son hombres que se comportan de forma femenina, ¿no? Un cuerpo masculino y más sumado a la conducta afeminada. Sin embargo, 2 informantes de estas personas que han participado en la investigación más empírica, digamos, añaden una mirada disruptiva porque proponen que la pluma también puede ser encarnada en cuerpos sexuados o educados como en femenino, apareciendo como una feminidad disidente y exagerada, ¿no? Así se dice literalmente en el artículo. Y es que estos informantes explican que una mujer puede tener pluma en algunas situaciones y concretamente cuando está acompañada de ciertas personas. Y esto es como súper interesante cuando aparece en el texto porque nos muestra que es muy importante la relacionalidad. O sea, que puede haber algo de influencia en cómo los cuerpos de las personas que te rodean se comportan y que esos gestos o esas dinámicas lejísimos de ser, como decíamos al principio, biológicas o ligadas a algo esencial, tienen mucho más que ver con el contacto con los demás. En este caso, ponen un ejemplo, pero podrían ser muchísimos otros también, de mujeres que cuando están con maricones, ¿no? Se dice así, lo digo así porque se dice así en el artículo y porque, por supuesto, esta palabra ya despojada de toda su vertiente peyorativa. Desde luego en nuestro entorno. Sí, y dicha desde, pues eso, desde donde todos sabemos que se dice, tienen pluma y son performáticas, ¿no? De repente hay mujeres que se rodean de personas gays o maricones es que estaba pensando cuál era concretamente la relación que se cita en el artículo. Creo que era cuando una prima estaba con su amigo o con... Bueno, no recuerdo bien. Sí. Pero bueno, el caso es que este emplumarse no se relaciona con que las mujeres adopten comportamientos masculinos, ¿no? Como al revés, sino con una feminidad que de repente no es hegemónica. Se convierte en una feminidad lasciva, exagerada, barroca, performática o ligada al show. También los informantes, me acuerdo que citaban en concreto que un día coincidieron con las Verdunch. ¿Te acuerdas? De hecho, sí, las Verdunch aparecen en el artículo citadas como ejemplos de esta feminidad con pluma, digamos. Sí, como, y no solo eso, sino la relacionalidad, ¿no? Del hecho de estar hablando con ellas en ese momento genera que pueda aparecer esa pluma en los cuerpos que la rodean. De hecho, es tan sencillo, es muy complejo, pero es tan sencillo como este concepto de se me pega, ¿no? Como se me pega la manera de hablar, a mí se me pega tu manera de hablar, ¿no? Pues esto llevado al campo de la pluma como ensamblaje y que tiene mucho que ver con esta relacionalidad entre sujetos. Sí, de hecho, las autoras... A mí me pasaría, si las Verdunch aparecen aquí ahora mismo, yo empiezo a decir amorch de manera automática. Sí, de hecho, las autoras creo que hablan de contagio en cierto momento en el artículo para hablar de todo esto. Sí. Y tiene que ver, este ejemplo que poníamos, o esta parte que tiene más que ver con la relacionalidad, con un concepto que nos explicó Jairo muy bien y que se llama intraacción y nos ha mandado... No interacción. No, intraacción. Intraacción. Que nos lo corregía todo el rato el ordenador. Sí. Y nos ha explicado en un audio qué quiere decir todo esto. En los ensamblajes no hay interacciones, sino intraacciones, utilizando Barad. Las interacciones son relaciones en las que las entidades están previamente constituidas, mientras que las intraacciones son relaciones en las que las entidades se constituyen mutuamente al relacionarse. Esto es lo que sucede con el ejemplo del artículo en el que un informante habla de mujeres y maricones. Y según mi experiencia, esta simbiosis se da frecuentemente en el mundo social. Por ejemplo, ellas han tenido la posibilidad e incluso la imposición de aprender desde la infancia unas técnicas estéticas que nosotros no, porque no se nos ha permitido. Entonces nos las brindan y nos ofrecen un espacio más amable para experimentar con nuestro género que el mundo masculino, mientras que nosotros también les abrimos un mundo de referencias queer que ellas acaban adoptando. De este modo, nuestras identidades y expresiones de género se constituyen en este ensamblaje relacional. Ellas nos cambian a nosotros y nosotros las cambiamos a ellas. Es muy bonito este audio. Es precioso lo que explica. Sí, sí, me voy a adelantar un momento porque decimos que es precioso a una cosa que tenemos más en la conclusión, que es que hay una visión aquí de la pluma más celebratoria que negativa, evidentemente, y es bonito pensar en estas relaciones, sobre todo entre sujetos quizá más jóvenes que están
bueno, aprendiendo a entender su propia identidad. Y el propio Jairo nos contaba de sus interacciones con amigas en el instituto, ¿no? De aprender a maquillarse a través de lo que ellas le enseñaban. Y me gusta mucho cómo relaciona con toda esta parte teórica una cosa muy cotidiana y muy, no sé, muy íntima también. Sí, total. Y también esta idea de que la interacción, aunque haya como ese contacto entre diferentes personas o entidades o cuerpos o como lo queramos decir, como que tú ya vas previamente constituido y sin embargo en la interacción la propia constitución se produce en el encuentro. Claro. Es como una mirada muy diferente. Sí, nos gusta mucho. En este audio Jairo ha mencionado a una filósofa que se llama Karen Baraz, lo digo por tirar también de ese hilo y glosar el audio de Jairo, que es una pensadora dedicada al campo de la física, a quien se le atribuye la creación de lo que se llama la teoría del realismo agencial, que fue otra de las cosas de las que también nos habló Jairo en las reuniones que hemos tenido. Karen Baraz enseña estudios feministas, filosofía e historia en la Universidad de California y ha desarrollado este concepto de realismo agencial y de interacción. Lo digo por si a alguien de repente le interesa y quiere ir a leer la fuente original de todas estas ideas, pues es esta persona. Y nos ha gustado mucho también esto que estábamos comentando del audio de Jairo, de la idea de la simbiosis, ¿no? Que se da todo el rato en el mundo social, cuando él dice que se constituyen mutuamente al relacionarse las personas, las identidades, ¿no? Las formas que tenemos de comportarnos y también de expresarnos hacia el mundo. Y él nos comentaba también una idea muy interesante, que hay que tener en cuenta que estos ensamblajes de los que hablamos no son universales, o sea, pueden existir otros muchos ensamblajes que dan lugar a la pluma. Nosotras aquí hemos puesto algunos ejemplos que se nos van ocurriendo, pero hay mil más, ¿no? En este caso del que hablábamos, las mujeres brindan a los maricones ciertas referencias de género, que es lo que decía Jairo, ¿no? Que ellos pueden explorar o adoptar incluso en su manera de expresarse, y ellos a ellas otras referencias, ¿no? Pero esto es un recorrido concreto que Jairo ha explorado en su investigación, pero él nos insistía mucho en que hay otros, o sea, que este es el suyo, pero hay otros. Porque puede haber muchas otras interacciones entre mujeres y maricones. De hecho, él dice, todo el rato los ensamblajes tienen muchas rutas, también porque los sujetos son muy diversos, entonces pues depende de los sujetos que se encuentren en el campo social, pues surgirán unos ensamblajes u otros. Y aquí surge una idea fundamental en el texto, porque las investigadoras escriben: todos los cuerpos son susceptibles de devenir emplumados, pues no constituyen entidades inmóviles e impermeables, escritas de una vez para siempre, sino que pueden ser en gran medida manipuladas, borradas y reescritas. Todo el rato apelando a esta idea de lo movible, de lo permeable, de lo cambiante, ¿no? Sí, de hecho, el cuerpo emplumado contiene, podríamos decir, lo que se llama una materialidad abierta, por esta idea de que se trata de sujetos en movimiento, también distintas potencialidades y posibilidades, que aquí está siempre la posibilidad de la transformación. Una ruptura total, por tanto, con esa perspectiva esencialista que no permite ni la maleabilidad, ni el cambio, ni la transformación. Y en este sentido sí que existe, y hemos glosado pequeñas palabras que aparecen a lo largo del artículo, que creo que se ve muy bien, esto que decíamos antes del contagio, la simpatía, la posibilidad también de alianza o de simbiosis. Y finalmente las autoras relacionan el género y el cuerpo con otro elemento que sería la sexualidad. Y es que las personas con pluma muchas veces son leídas directamente como homosexuales. De hecho, muchos de las personas que participaban como informantes explican que algunas personas han dado por hecho su sexualidad por el hecho de tener pluma o de ser leídos o leídas como personas con pluma, y se han sorprendido cuando esta persona les ha dicho: oye, pues no soy gay, ¿no? O me gustan las mujeres, o sea, como sea que se ha expresado. Es decir, que hay otros hombres que no son gays, como pueden ser hombres heterosexuales o bisexuales, que también pueden tener pluma. De esta forma, en el artículo encontramos una concepción de la pluma no solo como propia de los hombres gays, sino relacionadas con otras ideas que ya hemos mencionado, como la inestabilidad, la variabilidad, la producción social, la multiplicidad y sobre todo esta idea de lo relacional, ¿no? La interacción, que nos gusta mucho este concepto. Y se trata de un proceso de producción, por tanto, el emplume más que de algo esencial o estable. Y queríamos leer la cita final del artículo para acabar con esta parte en la que un poco explicamos las ideas fundamentales, porque son una cita muy bonita y que resume muy bien todo esto. Y dice: nuestros análisis abre la pluma a consideraciones múltiples. La pluma como marca de una inscripción, como una forma de rebelión y resistencia, como algo que aparece sin querer y que indica una sexualidad que no
o sí se practica, como una expresión exagerada y llena de alegrías o incluso como una forma de complicidad que surge entre amigas. Entre amigas es la última expresión del artículo, Sí. lo cual es muy, muy lindo. Sí. ¿Sabes qué me ha pasado porque he leído mal la cita? ¿Por qué? Esto me juego malas pasadas, mi propia inseguridad. Porque muchas veces tú sabes que copio mal las citas. Sí, Porque yo las corrijo. Intento abrir el libro con una mano y no sé qué, luego tal. Y entonces he dicho, no puede ser abre, tiene que ser sobre. Y entonces he dicho sobre y luego he dicho, ¿por qué me corrijo a mí misma en el vacío? Bueno, ya. Pero nada, no te fías de tu propia cabeza. No me fío. Pero es una cita preciosa que creo que abre muchas puertas también a seguir pensando sobre este tema. Sí. Ahora queríamos seguir tirando del hilo, bueno, ya lo hemos hecho, pero tirar del hilo de algunas cosas concretas y hablar un poco más allá del artículo, porque una de las ideas centrales aquí es que la pluma no puede existir en un contexto en el que no existan miradas capaces de reconocerla. Me gusta mucho esta idea de la mirada entrenada, que supongo que todas tenemos miradas entrenadas para muchas cosas. La pluma, por tanto, es un fenómeno cultural y social, queremos insistir en esto, y existe, por tanto, una mirada que está entrenada para reconocer la pluma según el contexto en el que ésta se despliega en un cuerpo. Y Jairo nos explicaba estas ideas con un ejemplo de su propia experiencia docente, porque él da clases en la UOC, y nos contaba que una de las asignaturas que imparte, en esa asignatura hay una unidad de lengua en la que él habla mucho con los alumnos acerca del insulto, ¿no? El insulto como elemento lingüístico, elemento social. Y él explica en sus clases que el insulto no está inscrito en la palabra, sino que es una dinámica social que depende de los elementos del contexto en el que ese insulto se lance. La relación entre las personas que emiten o que reciben el insulto, la intención con la que esta palabra se dice, el tono en que se dice, todo esto son elementos que juegan a favor o en contra de que un insulto sea considerado tal. Sí. ¿No? Mira, esto es justo el paréntesis que he hecho antes cuando he usado la palabra maricón. Sí. Es justo esto, ¿no? Que la palabra maricón no es un insulto en sí misma. La esencia de esa palabra no es la violencia. Claro. Tú puedes usarla desde la reivindicación y desde el orgullo y desde la identidad como que celebra. Sí. Y también según cómo se exprese puede usarse como, ¿no? O sea, claro, que creo que se ve justamente, justo podemos pensar en insultos que tengan que ver con lo queer, ¿no? Para entender esto mucho mejor. Y ese contexto y la suma de estos ingredientes son los que hacen que una palabra pues se convierta o no en insulto. Lo mismo pasa con la pluma. Según nos contaba Jairo en la reunión que tuvimos, él nos decía, no es un gesto o un movimiento corporal determinado, es el resultado de un proceso donde se juntan muchos ingredientes, ¿no? Como que todo el rato insistimos en esta idea de los distintos ingredientes que conforman estos ensamblajes, distintos ensamblajes. Claro, y otra de las ideas que nos ha gustado mucho y que tiene creo algo que ver con esto y que también permea mucho el artículo y la investigación de Jairo es este enfoque distinto a la aproximación de la pluma, porque nos contaba, que esto lo has adelantado tú antes, ¿no? Que se ha entendido muchas veces la pluma como una forma de resistencia, en este sentido de apropiación del insulto y del desprecio y transformarlo en otra cosa, pero también como un castigo o como un rasgo impuesto a un colectivo a través de todos estos estereotipos que dicen que la homosexualidad masculina tiene que incluir este afeminamiento, ¿no? Y sin embargo él nos comentaba que aunque esta perspectiva es fundamental, porque claramente es la perspectiva que se encarga un poco de la violencia que sufren históricamente estas personas, en concreto pues la plumofobia, que es digamos la forma de violencia que aparece en este artículo. Sin embargo, nos comentaba Jairo que aunque esto sea fundamental, también es interesante mirar un poco hacia otro lugar y sacar la pluma de este contexto de la violencia y pensarla pues desde otras perspectivas que pueden ser la celebración, el juego, la libertad, que creo que también es una cosa que se deja ver en el artículo y que otros lugares desde donde mirarlo y analizarlo. Justo, es muy interesante. Y ya para terminar, os queríamos, en nuestra última sección siempre de las glosas, que es el más allá del texto, dar un poco algunas ideas que la verdad que la mayoría surgen de la conversación con Jairo, que ha sido súper interesante, para, si os interesa este tema un poco, pues daros algunas claves para seguir leyendo o pensando sobre ello. Sí, justamente una de las secciones del texto a las que no hemos prestado tanta atención, porque bueno, no eran donde estaban las ideas que nos apetecía analizar, pero que creemos que merece la pena mencionar rápidamente, al principio del texto, que esto sucede mucho en artículos académicos, que se hace una especie de repaso de lo que ya se ha dicho sobre este tema o de quién ha investigado sobre este tema, ¿no? Y merece la pena mencionar que no hay demasiadas investigaciones acerca de la pluma en este sentido, y si leéis el artículo, también por si a alguien le apetece ir a la bibliografía concreta del artículo, pues veréis una recopilación de algunos textos sobre este tema, de sus principales investigadores. Begoña Enguix es una de las personas, ¿no? Esta directora de tesis de Jairo.
Está el libro La Sociedad Rosa de Oscar Wash, que también está mencionado, el artículo Llevar los tacones por dentro de Fernando Villamil Pérez, de nuevo, las investigaciones de Saúl Ariza. O sea, ahí os animamos a leer el artículo si os interesa este tema, que creo que es un tema fascinante, la verdad. De hecho, yo ahora ya estoy obsesionada con que alguien edite un ensayo divulgativo sobre la pluma, ¿no? Más allá de artículos académicos concretos, que concretamente este artículo académico tiene ideas, creo, complejas, ¿no? O sea, se entiende bien lo que dice, pero creo que hay mucha chicha. Yo quiero que Jairo o alguien hagan un ensayito divulgativo sobre la pluma. Creo que sería fascinante y quedaría para hablar de cosas más allá de, ¿no? Como de a nivel social, a nivel de, bueno, no sé, de identidades. Me parece muy, muy interesante. También otra clave que nos dio Jairo en nuestra conversación fue un nombre, que es el de Margaret Mead, que es una antropóloga, que nos mencionó su obra porque ella hizo muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es analizar 3 tribus para ver cómo el género no estaba determinado por la biología, sino que era una construcción social. Que me acuerdo que nos contó concretamente, creo, que encontraba lugares en los que lo masculino y lo femenino, los roles que en Occidente se consideraban normales o básicos, o bueno, las normas de género, de repente se contradecían, ¿no? Claro. Y la mujer podía ser la que tenía características del género que en Occidente se hubieran considerado masculinas, ¿no? Y esto da lugar a pensar, ojo, pues no está, que es una cosa que ahora quizá tenemos muy clara, porque hemos leído a Judith Butler, ¿no? Y hemos leído a mucha gente que ha estudiado esto después, pero bueno, es una de estas personas desde la antropología que dijo, ojo, que quizá esto está relacionado con la construcción social y no tanto como la biología. Y nos decía Jairo que es aquí donde hay que buscar la producción del género, en ese sentido, cómo se produce todas esas normas de género, todos esos gestos, toda ese ensamblaje también de alguna manera del que hemos estado hablando. Por eso Jairo nos comentaba que él está un poco en esta estela de la perspectiva sociocultural con su investigación, que está abierta ya hace mucho tiempo. También es bonito que mencione como un poco el origen de la mirada o del camino que tú estás transitando, que a veces nos parece que todo es muy moderno, pero está bien mirar atrás para ver quiénes fueron las primeras personas que iniciaron esa ruta. Y pues él concretamente ha elegido esta noción del ensamblaje que hemos explicado, pero pues hay otras muchas. Sí, de hecho, por mencionar otro nombre más y ya nos vamos a casa, queríamos volver a mencionar a Karen Barath porque específicamente hay algunos libros suyos traducidos al español que podéis encontrar en librerías si de repente os animáis a leer esto. Debe ser bastante complejo, no lo sé, no sé cuánto de divulgativo es porque no la hemos leído, pero quería dejaros el título de su libro así más reconocido, que es Encontrarse con el universo a medio camino, la física cuántica y los enredamientos de materia y significado, que está editado en Cactus. Ojo, que puede ser fascinante esto, ¿eh? Esto es tipo Donna Haraway, que también creo nos ha mencionado Jairo. Que va por ahí. Sí, estas pensadoras que ensamblan un poco cosas que podrían parecer más del ámbito de la ciencia, digo, pero bueno, por la física. Pero que lo enlazan con la filosofía. Porque la física es muy filosófica. Hombre, y tanto. Ya lo sabemos. Y tanto. Las personas más fascinantes del mundo y las que más miedo dan son los físicos filósofos. Es que esa gente lo sabe todo. A uno, nos dio clase. ¿Quién? Adrián Almazán. Sí, pues era muy majo, la verdad. Sí, me acuerdo de sus clases. Que nos explicó a los atomistas. Aquellos presocráticos que hacían cosas de físicos. Recordamos. También. Pero que esa gente, si has entendido la filosofía, no toda la filosofía, porque no se puede. Y cosas de física cuántica. Es que ya vas por el mundo sabiendo qué es el mundo. Sabiendo muchos todo, niveles, lo sabes todo. Tienes todas las miradas. No, estoy haciendo una broma, evidentemente, pero me parece una confluencia de factores, además, que es que solo se da en gente muy inteligente porque estudiar física, ¿sabes? Una cosa que yo no podría hacer, por ejemplo. Sí, pero sobre todo estas filósofas que lo están haciendo y que están pensando, no sé, las teorías de cuerdas, que cuando te pones a leerlo a veces te agarras a la silla y dices, me caigo de la silla. Pero lo ontológico a través de eso, ¿no? Y me parece, fascinante y como muy original, muy novedoso, muy juguetón. Muy juguetón, es verdad. Sí, me interesa bastante esto. Entonces vamos a terminar nuestra glosa de hoy repitiendo que hemos glosado el texto En plumes, la producción social de la pluma, de Jairo Sánchez García y Begoña Enguix. Y lo recomendamos un montón, lo tendréis en nuestra web, por ahí, el enlace glosas. También. Que nadie me diga que no encuentra las glosas en nuestra web, porque está bien visible. Hemos aprendido de vuestros... La primera vez que hicimos una glosa, yo creo que las glosas estaban un poco escondidas, puede ser. La verdad es que siempre han estado en el mismo sitio, pero... Bueno, pues igual la gente es que... Lo dejamos lo más claro posible. Ya ha aprendido a pinchar las glosas. Sí. No, ahora es que es verdad que está muy bonito porque hay mucho. Sí. Hay toda una temporada. Sí. Esto ha sido un logro, chicas. Si hay alguien escuchando todavía, en el último minuto de este episodio, ha sido todo un logro sacar adelante toda una temporada entera. Sí. Así que gracias Estamos de nuevo muy contentas. a Radio Primavera Sound, a Inés García. Sí. En verano, cuando tengáis vacaciones, chicas, os en verano estudiar. Las glosas, pinchar, clic, descargar,
te lees imprimir, el textito, glosar, te lo lees en la playa, te lo escuchas subrayas. el audio, Pobre. cuando te cansas. La cuando te gente mandando a la cansas- gente a la mili de la mente en pleno agosto. Claro, ¿eh? pero cuando te cansas de leer, dices, me veo el corto de María Herrera. Efectivamente. Y me escucho la glosa. Que te canses otra vez de leer la cronología del agua. Es Claro, que tenemos todos hay variedad, los formatos. hay variedad. Claro, Te lees un libro de Rudureda si no puedes ir a la expo ya. totalmente. Te escuchas ahí un poquito. Es que, chicas, es que no podemos daros tanto contenido con tanta calidad. Ay, en fin. Bueno, nos Así despedimos que de las nada. glosas hasta la temporada que viene si Sí. realmente hay alguien escuchando que solo escuche las glosas, que en verdad me haría ilusión. Sí, que nos escriba, porque Sí, si esto pasa, que nos escriba. le fundamos, o sea, Le fundamos. le constituimos como glosser fundacional. Sí, podemos hacer esto, sí, me gusta. Sí. Y nada, disfrutad mucho, descansad. Muchas gracias a Jairo por todo. Y al resto, pues nos escuchamos en Punzadas Sonoras, que todavía nos queda un rato. Sí. Adiós. Adiós. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra.